Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bien, amigos, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio, como siempre, y bueno, como cada día. Y tenemos esta reflexión que va día con día. Esta corresponde al sábado 2 del mes de julio. Y bueno, pues el título es La luz se ve en el amor. El libro que hemos estado leyendo, estaremos leyendo, es un libro pequeño, fíjense, es una carta pequeña, la carta del apóstol Juan. A él se le conoció como el apóstol del amor, el apóstol Juan. Llegó muy joven a conocer al Señor Jesús y se habla de él que murió ya a una edad avanzada Juan, y el apóstol del amor, así se le llama, uno de los distintivos que tenía él. Y bueno, Juan en estas cartas que vamos a estar leyendo, esta es la primera carta del apóstol Juan, habla a un grupo de personas que necesitaban escuchar instrucción, palabras de ánimo también. Estaban en una etapa en la que eran perseguidos, había persecución como la que podemos ver hoy. Hoy también existe la misma persecución a los creyentes, sobre todo en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo está sucediendo esto. Y bueno, pues vamos a escuchar del capítulo 2, del versículo 1 al 11 el día de hoy. Esta lectura nos va a llevar a la reflexión de esta mañana. Los invito a que la escuchemos, esta lectura del primer libro de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bien, vamos, hasta ahí llega la lectura de esta mañana. Podemos ver, o podemos escuchar, pudo haber escuchado usted y yo, esta lectura que, bueno, pues denota un ferviente deseo de Juan de enseñar a la gente, de mostrar cómo es Dios, Juan escribe la carta para los cristianos, para que los cristianos no pequen más. Jesucristo es el nuevo abogado y murió en sacrificio por todos los pecadores del mundo. Si guardamos sus mandamientos, le conocemos y su amor nos perfecciona. Mas el que aborrece a su hermano, o sea, el que no quiere a su hermano, cuando habla de aborrecer es que no lo quieres, no lo amas, está en tinieblas y no sabe a dónde va. Eso es lo que Juan describe, dice, no les estoy escribiendo nada nuevo, esto ya fue escrito, ya fue dicho,
pero los invito a que hagan de su vida una vida distinta, una vida que marque diferencia. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio de paz para reconciliarnos con Dios. Y Él es nuestro abogado. Con el deseo de que los hijos renacidos por el Evangelio no pequen más, Juan les escribe una carta sobre el pecado y el perdón. Podemos caer y pecar, pero nunca más seremos esclavos del pecado, ya que Jesús se ofreció como el sacrificio de paz para pagar el precio por todos nuestros pecados y nos ha adoptado como los hijos de Dios. Es importante mencionar esto. Miren, yo no pretendo con esto, yo creo que entregar hablar yo de una condición perfecta para usted o para mí. Somos seres humanos que nos equivocamos. Evidentemente tampoco le estoy estoy sugiriendo una especie de salvoconducto para pecar y hacer lo que querramos, y que pues, finalmente somos seres humanos y nos arrepentimos y volvemos a arrepentirnos y quedar en una condición de sacar ventaja, digamos, por usar una expresión, del perdón que Dios nos da, o el Señor Jesús nos da. Tenemos la condición humana que nos hace fallar. A veces creo que muchos dudan, o yo no me comprometería, podríamos decirlo así, a aceptar la palabra de Dios en mi vida, o esto que ustedes me están, o lo que yo le estoy diciendo, porque dicen, ¿sabes qué? Yo sé de personas que son muy honorables y muy honestas, y dicen, mira, yo no me voy a comprometer a eso porque yo no voy a poder cumplirlo, punto, así de fácil. Y hasta cierto punto tienen razón, y es digno de reconocer su honorabilidad y su honradez. Decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo ser cristiano porque no soy capaz yo de cumplir eso, punto, se acabó. Yo no soy un ser humano que me equivoco y no puedo, o tengo otras condiciones y no me gusta, o no me atrevo a hacer ese compromiso, mejor dicho. Y es hasta cierto punto, les digo, legítimo. El asunto aquí que abre una condición es que Jesús conoce nuestra condición humana. Dios conoce cómo somos, cómo actuamos, y nos perdona. Y si nosotros legítimamente y honradamente lo hemos aceptado, Él entiende nuestra condición y entiende que a veces necesitamos ser restaurados, que somos seres humanos que nos podemos equivocar, pero ya no con la intención de hacerlo, que esa es otra cosa. Ya no con la intención o como un modo de vida. Es que pues, yo soy así, ¿no? Sabe que hay algo que Dios le pide que debe de dejar de hacer. Y si existe esa esa lealtad o reconocimiento de nuestra condición, y decimos que no podemos hacernos cristianos o no aceptamos el Evangelio porque somos seres humanos que fallamos, bueno, yo les digo que existe la oportunidad para cada uno de nosotros de ser perdonados, y ya no seremos más esclavos del pecado, dice, ya que Jesús se ofreció como sacrificio de paz para pagar el precio por todos nuestros pecados, y nos ha adoptado como hijos de Dios. Nada podrá cambiar esta verdad. Es por ello que cada vez que Satanás nos condena por nuestros pecados, Jesús intercede por nosotros delante de Dios. Esto de ninguna manera nos autoriza a seguir pecando. Si amamos a Dios, debemos hacer lo que más le agrada a Él. Podemos vencer la tentación del pecado cuando permanecemos en Dios, guardando sus mandamientos y actuando como Jesús. Ve como si hay oportunidad. El nuevo mandamiento de Jesús es que os améis unos a otros. Amar implica tratar con superioridad, como superiores a los demás. Y cuando amamos al prójimo, somos reconocidos como discípulos de Jesús. Amar al prójimo, recalcado por Juan, es una realidad, un mandato antiguo, vigente desde los tiempos antiguos. Cuando Jesús vino al mundo, venció las tinieblas con la luz de su amor, mostrando el más perfecto ejemplo, perfeccionando el antiguo mandato. Si decimos que creemos en Jesús, pero no amamos al prójimo, estamos mintiendo.
Seríamos como aquellos que están en tinieblas y andan en tinieblas, no saben a dónde van. No hay mayor mandamiento que los cristianos amar a Dios y al prójimo con todo nuestro corazón. Amigo, amiga, yo creo que podemos hacer cambios en la vida. Podemos cambiar, podemos ser mejores personas, podemos ser mejores ciudadanos, podemos ser verdaderos creyentes si decidimos, optamos con libertad, tomamos la oportunidad que Jesús nos da de perdonarnos, restaurarnos y conducirnos para ser mejores. Y como decía hace un momento, el Señor Jesús se entregó como el intercesor, el mediador entre nosotros y Dios. Así que nosotros tenemos en Él, decía, un abogado. Aquellos que conocen leyes, tenemos a alguien que nos va a defender. Pero tenemos que, primero, antes que nada, aceptar la cobertura que el Señor Jesús nos debe o nos da a nosotros. Yo los invito, los animo en esta mañana para que pensemos en nuestra condición. Y si usted no ha tomado esa decisión, yo le invito a que lo haga. La tome, no tengan miedo. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido miedo de asumir compromisos. Y me parece un primer buen paso. Un muy buen paso, porque está indicándome que hay un sentido de compromiso, un sentido de responsabilidad que usted está teniendo. No lo está haciendo a la ligera, lo está haciendo porque hay un sentido de responsabilidad en sus actos, y eso es un buen indicador. El paso que sigue es que lo haga, lo tome. Jesús, Dios, va a estar, el Señor Jesús, como les decía hace un momento, intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra condición humana para ya no caer en esas tentaciones o no ser tan vulnerables a las mismas. Evidentemente el mal está allí y censura, señala cuando usted y yo nos equivocamos, y seguramente para alguien que ha aceptado a Cristo y cae en alguna tentación, lo primero que va a venir a su mente es decir, mira, tú que dices que eres creyente, cristiano, y sin embargo volviste a lo mismo, caíste en la misma situación. Pero no cabe duda que también está allí Dios para ayudarnos y salvarnos y sacarnos de esa situación. Y no se sienta culpable, no sentirnos culpables. Lo que sí lo invito yo es a que no caigamos en esa tentación, no nos acerquemos a eso. Y cuando estemos tentados, busquemos la palabra, oremos, alejémonos de ese lugar, de ese espacio que nos lleva a esa circunstancia. Así que hay condiciones también para no hacerlo. La decisión es individual y cada uno de nosotros tendrá que tomarla. Esto es lo que hoy por hoy nos ha traído el tiempo con Dios. Espero y deseo que sea de utilidad para su vida. Muchas gracias por acompañarme en esta sección, el tiempo con Dios, que cada mañana ustedes les aprecio su compañía. A las 8:45 de la mañana estamos en esta sección. Gracias por acompañarme en este tiempo. Vamos a continuar con la programación y no dejen de acompañarnos, no dejen de estar aquí en este espacio de reflexión que tenemos cada mañana. Los invito, 8:45 de la mañana estoy dentro del espacio de En Línea, transmitimos de lunes a viernes.